El desamor no solo destroza el alma. También vacía por completo la cuenta bancaria. Clara estaba sentada en un bar de poca luz en Chicago, aferrada a un vaso de bourbon barato, intentando ahogar la realidad de una vida arruinada. Clara tenía sobrepeso, estaba completamente en la quiebra y se sentía absolutamente sola. O eso creía. Arriba, en el reservado VIP, envuelto entre sombras de terciopelo, un despiadado jefe de la mafia observaba cada uno de sus movimientos, hipnotizado. La pesadilla de Clara estaba por terminar, pero un juego mucho más peligroso apenas comenzaba. La lluvia golpeaba los ventanales polarizados del Velvet Room, un exclusivo bar clandestino escondido en Russ Street, como si el cielo reflejara la tormenta que Clara Jenkins llevaba por dentro. Clara estaba encorvada sobre la barra de caoba pulida, su cuerpo lleno y curvilíneo envuelto en un vestido cruzado verde oscuro que esa noche le quedaba demasiado ajustado. Durante los últimos 3 meses, la comida había sido su único consuelo, y eso le había añadido casi 10 kilos a su figura ya de por sí generosa. A Clara ya no le importaba. La suave curva de su vientre, las líneas gruesas de sus muslos, eran solo la manifestación física de la armadura emocional que intentaba construir contra un mundo que la había masticado y escupido sin piedad. Clara miraba fijamente su vaso de whisky barato, observando cómo el hielo se derretía hasta formar un charco patético y aguado. Clara tenía 28 años y trabajaba como auditora en la prestigiosa firma contable Deloitte, y sin embargo había sido lo bastante tonta como para dejar que un hombre destruyera su vida. Brandon Pierce. Solo pensar su nombre le apretaba el pecho con una mezcla sofocante de rabia y una vergüenza profunda. Brandon había sido encantador, guapo, y parecía completamente enamorado de ella. Brandon la había hecho sentir hermosa, elogiando siempre sus curvas exuberantes, diciéndole que era una diosa cuando la sociedad le decía que estaba demasiado gorda. Todo era una mentira calculada. En cuanto Brandon la tuvo por completo bajo su hechizo, la convenció de cofirmar un préstamo empresarial enorme a través de Chase Bank para su supuesta startup tecnológica. Brandon había falsificado documentos, había vaciado los ahorros personales de Clara, había agotado 3 de sus tarjetas de crédito y después había desaparecido sin dejar rastro. Ahora Clara tenía una deuda de $150,000 sobre sus hombros. Los avisos de desalojo de su casero, la inmobiliaria Cushman & Wakefield, se acumulaban sobre la encimera de su cocina. La vida de Clara era un desastre absoluto, y no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma. Clara dio otro trago ardiente de whisky, y una lágrima traicionera escapó de sus pestañas, dejando un rastro por su mejilla redonda y sonrojada. Clara se la limpió con rabia con el dorso de la mano. Se había prometido a sí misma que esa noche no lloraría. Esa noche era solo para adormecer el dolor. Muy por encima de la pista principal, tras un cristal de visión unidireccional en la zona VIP exclusiva, Vincent Moretti permanecía en absoluto silencio. Vincent era como un fantasma del bajo mundo de Chicago, el jefe indiscutible del clan Moretti. A sus 34 años, Vincent tenía una elegancia letal, mandíbula afilada, ojos grises fríos como la pizarra, y un traje brioni a medida que ocultaba la naturaleza violenta de su día a día. La sala a su alrededor estaba llena de murmullos de sus principales lugartenientes, hablando de sobornos sindicales y rutas de contrabando en el puerto, pero Vincent no escuchaba una sola palabra de lo que decían. Su mirada penetrante estaba clavada en la mujer que bebía sola en la barra, abajo. Jefe, el cargamento de Miami llega el martes, murmuró Leo, su lugarteniente, golpeando un cigarro contra un cenicero de cristal. Si los federales están vigilando los muelles, quizás tengamos que desviarlo por la bodega de Cicero. Vincent levantó un solo dedo, y Leo enmudeció al instante. Vincent se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el cristal que daba al salón. Llevaba casi una hora observando a la mujer del vestido verde. En un club lleno de socialites artificiales, perfectamente esculpidas, muriéndose de hambre por atención, había algo increíblemente cautivador en ella. Era innegablemente curvilínea, sus muslos generosos y hermosos apoyados con suavidad contra el taburete, su cabello oscuro cayendo en ondas desordenadas por la espalda. Pero no era solo su cuerpo lo que atrapaba la atención de Vincent. Era su tristeza absoluta, aplastante. Vincent vivía en un mundo construido sobre mentiras, donde las sonrisas eran armas y las risas eran tácticas de negociación. El dolor crudo y sin filtro que emanaba de esa mujer era lo más honesto que Vincent había visto en años. Vincent la vio dar otro trago, sus labios carnosos temblando levemente antes de que ella cerrara los ojos con fuerza. Una extraña sensación de protección,
desconocida hasta entonces, se encendió en el pecho de Vincent. Vincent no sabía su nombre. No sabía su historia. Pero al mirar esa figura suave y vulnerable, sintió un impulso abrumador de protegerla de cualquier demonio que la estuviera destrozando por dentro. ¿Quién es ella?, preguntó Vincent, con una voz grave y ronca que exigía obediencia absoluta. Leo parpadeó, siguiendo la mirada de Vincent hacia la barra. Frunció el ceño, claramente confundido por el repentino interés de su jefe en una mujer con sobrepeso que lloraba mientras bebía licor barato. No la reconozco, jefe. No es clienta habitual. ¿Quiere que seguridad revise su identificación en la puerta? No, respondió Vincent en voz baja, sus ojos recorriendo la curva delicada del cuello de Clara mientras ella se giraba para pedir otra bebida. Déjenla en paz. Solo aseguren que nadie la moleste. Vincent se recostó en su silla de cuero, girando su propio vaso de Macallan 18. Debería haber estado concentrado en el cargamento entrante, en los millones de dólares que se movían por su territorio. En cambio, estaba cautivado por una desconocida. Vincent observó al camarero deslizar otra bebida hacia ella, notando cómo sus hombros se hundían, como si Clara cargara sobre su espalda el peso de toda la ciudad. Vincent había construido su imperio explotando las debilidades ajenas, pero al mirarla a ella, solo quería sanar las suyas. Vincent aún no sabía que el universo tenía un sentido del humor muy oscuro, y que sus vidas ya estaban entrelazadas en una red de dinero robado y violencia inevitable. Las horas pasaron, y la cuenta de Clara crecía al mismo ritmo que su adormecimiento. Los bordes del Velvet Room comenzaban a difuminarse, el suave ya se distorsionaba en un zumbido pesado y rítmico en sus oídos. Clara sabía que debía irse a casa, a su apartamento vacío y a medio empacar, pero solo pensar en enfrentarse a esas cajas de cartón le daba náuseas. De repente, un fuerte olor a colonia barata y cerveza rancia invadió su espacio. Un hombre alto y agresivamente confiado, con la camisa desabotonada, se deslizó en el taburete vacío junto a ella. Tenía la sonrisa arrogante de un empleado corporativo de nivel medio que creía que pagar servicio de botella lo convertía en un rey. Un poco tarde para que una chica beba sola, ¿no crees?, balbuceó el hombre, acercándose demasiado. Clara se puso rígida, apretando su abrigo pesado alrededor de su cuerpo lleno. La verdad es que prefiero estar sola. Que tengas buena noche. El hombre resopló con desdén, recorriendo el cuerpo de Clara con una mirada de asco mezclada con diversión depredadora. Vamos, cariño. No te hagas la difícil. Chicos como yo les hacemos un favor a chicas como tú solo con saludarlas. Una chica grande como tú debería estar agradecida por la atención. Las palabras crueles golpearon a Clara como un puñetazo físico, directo a sus inseguridades más profundas. La voz de Brandon resonó en su cabeza, recordándole sus defectos, diciéndole que nadie más la querría jamás porque era demasiado gorda, demasiado ruidosa, demasiado de todo. Clara se quedó mirando la barra, las mejillas ardiendo de humillación, deseando que el suelo se abriera y se la tragara entera. Arriba, en el reservado VIP, la sangre de Vincent se congeló. No necesitaba escuchar la conversación para saber exactamente qué estaba pasando. Vincent vio cómo el hombre se inclinaba sobre ella, la sonrisa arrogante en su rostro, y cómo Clara parecía encogerse sobre sí misma, tratando de hacer su cuerpo grande lo más pequeño posible. El instinto protector que hervía dentro de Vincent finalmente estalló en una furia letal. ¿Jefe?, preguntó Leo con nerviosismo, notando el cambio repentino en la temperatura de la sala cuando Vincent se puso de pie de golpe. Vincent no respondió. Se ajustó los puños de la camisa, el rostro convertido en una máscara sin emoción que anunciaba violencia inminente, y salió por las pesadas puertas de roble del salón VIP. Bajó la escalera de caracol despacio, y su sola presencia abrió paso entre la multitud de la pista de baile, como Moisés abriendo el mar rojo. Los que reconocían al jefe Moretti apartaban la mirada de inmediato, conteniendo la respiración mientras el depredador más temido de Chicago se abría paso entre ellos. Abajo, en la barra, el hombre borracho estiró la mano, aferrando con fuerza la muñeca de Clara. Dije que déjame invitarte una copa, gordita. Suéltame, susurró Clara, con la voz temblando de miedo y de alcohol. Antes de que el hombre pudiera responder, una mano grande e impecablemente cuidada se cerró sobre su hombro. El agarre era paralizante, hundiéndose con una fuerza aplastante en la clavícula del hombre. Creo que la dama te pidió que la soltaras, murmuró una voz profunda y escalofriante. El hombre borracho se dio la vuelta, listo para lanzar un puñetazo,
pero las palabras murieron en su garganta en cuanto miró a los ojos muertos y grises de Vincent Moretti. El aura pura de peligro que irradiaba Vincent era sofocante. Vincent no necesitaba alzar la voz. Su traje a medida, su altura imponente y los dos hombres enormes de abrigo oscuro que se habían materializado en silencio detrás de él le dijeron al hombre exactamente con quien estaba tratando. Ya me iba, tartamudeó el hombre, su rostro perdiendo todo el color. Así es, coincidió Vincent con suavidad, soltando el hombro del hombre. Si vuelvo a ver tu cara en esta ciudad, haré que mis hombres te rompan las dos piernas. Ahora, camina. El hombre retrocedió tropezando, casi cayéndose sobre sus propios pies mientras corría hacia la salida. Clara se quedó congelada, el corazón golpeándole contra las costillas mientras miraba al extraño aterrador y ridículamente guapo que acababa de salvarla. Vincent volvió su atención hacia ella, y la frialdad letal de sus ojos se derritió al instante en algo completamente distinto. Algo cálido, oscuro y posesivo. ¿Estás bien?, preguntó Vincent, suavizando la voz mientras se deslizaba en el taburete que el borracho acababa de dejar libre. Sí, sí. Gracias, balbuceó Clara, apretando su muñeca contra el pecho. Se sentía completamente fuera de lugar junto a él. Vincent parecía un multimillonario, impecable y peligroso, mientras ella era una auditora con sobrepeso, con el corazón roto y el rímel corrido por la cara. De verdad que no tenías que hacer eso. Quise hacerlo, dijo Vincent, simplemente. Hizo una señal al camarero. Un vaso de Macallan 18 para la dama. Y algo de agua. Vincent volvió a mirar a Clara, su mirada recorriendo el rostro de ella. Soy Vincent. Clara, susurró ella, hipnotizada por la intensidad de su mirada. Vincent no la miraba como la miraban normalmente los hombres, con lástima o indiferencia. La miraba como si ella fuera la única mujer en toda la sala. ¿Por qué una mujer como tú está bebiendo whisky barato y llorando sola un martes por la noche, Clara?, preguntó Vincent con dulzura, sus ojos recorriendo los suaves contornos del rostro de ella. Quizás fue el alcohol, o quizás el agotamiento de guardarlo todo durante meses, pero el dique finalmente se rompió. Clara se encontró contándole todo a ese extraño hermoso. Le habló de su trabajo sin futuro en Deloitte, de la deuda aplastante, de sus inseguridades con el peso, y del hombre que la había destruido. Se llevó todo, sollozó Clara en voz baja, dando un sorbo del costoso whisky que Vincent le había comprado. Me hizo creer que me amaba. Que amaba mi cuerpo, mi mente, pero lo único que quería era mi historial crediticio. Ahora se fue y yo me estoy ahogando. Vincent extendió su pulgar cálido, secando con suavidad una lágrima de la mejilla de Clara. El contacto físico envió una descarga eléctrica directa por la columna de Clara. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Vincent en voz baja. Brandon. Brandon Pierce, dijo Clara ahogándose, mirando hacia su regazo. La mano de Vincent se quedó inmóvil sobre la mejilla de ella. El aire desapareció de sus pulmones. Brandon Pierce. Vincent sabía exactamente quién era Brandon Pierce. 3 semanas atrás, Brandon Pierce le había pedido prestados $2 millones al clan Moretti para financiar una empresa tecnológica fantasma, usando documentos bancarios falsificados. Cuando llegó el momento de pagar el primer plazo, Brandon había desaparecido. Vincent ya había puesto precio a su cabeza. Brandon Pierce era un hombre muerto que aún caminaba. Vincent miró a la mujer suave y de corazón roto sentada junto a él. Clara no tenía ni idea de que estaba sentada junto al jefe de la mafia. No tenía idea de que su exnovio le había robado al hombre más peligroso del Medio Oeste. El universo acababa de poner a la víctima más grande de Brandon Pierce directamente en el regazo de Vincent, como la ventaja perfecta. Pero mientras Vincent miraba los labios temblorosos de Clara y la curva vulnerable de su cintura, se dio cuenta de que la ventaja era lo último en lo que pensaba. Vincent no quería usar a Clara para encontrar a Brandon. Quería protegerla. Y después iba a hacer que Brandon Pierce sufriera de formas que ni siquiera podía imaginar. El silencio se extendió entre ellos, pesado y sofocante, mientras Vincent procesaba el nombre. Brandon Pierce. La absoluta audacia del universo, de poner a esa mujer en particular justo a su lado, en el exacto momento en que sus hombres tenían Chicago patas arriba buscando a ese cobarde miserable. La mandíbula de Vincent se tensó, los músculos palpitando bajo su mandíbula. El hombre que había humillado a esta mujer hermosa y vulnerable sentada junto a él era el mismo hombre que le había robado $2 millones al clan Moretti. Era una coincidencia tan astronómica que parecía intervención divina. Vincent miró a Clara,
sus ojos grises suavizándose al ver el rostro manchado de lágrimas. Clara estaba encorvada, sus brazos gruesos envueltos a la defensiva alrededor de su cintura suave, claramente esperando que Vincent se riera de su historia patética o simplemente se fuera. Eso era lo que Clara estaba acostumbrada a recibir, comprendió Vincent con una punzada de furia desconocida. Clara estaba acostumbrada a que la desecharan. Clara, comenzó Vincent, con la voz un rumor grave y calmante sobre el suave jazz de fondo del Velvet Room. Necesito que me escuches con mucha atención. No vas a pagar ni un solo centavo de esos $150,000. Y Brandon Pierce nunca más va a hacerte daño. Clara soltó una risa amarga y llorosa, negando con la cabeza. El movimiento hizo que sus ondas oscuras y desordenadas le cayeran sobre los hombros. Eres muy dulce, Vincent. De verdad. Pero no entiendes. A Chase Bank no le importa mi corazón roto. A Cushman & Wakefield no le importa que mi exnovio sea un estafador. Los contratos tienen mi firma. Es mi deuda. Mi vida arruinada. Soy un hombre que se dedica a resolver problemas, respondió Vincent con suavidad, inclinándose más cerca hasta que su hombro rozó el de ella. El calor que irradiaba de su gran cuerpo hizo que a Clara se le cortara la respiración. Me especializo en recuperación de deudas y reestructuración financiera. Considera que fue el destino el que me sentó junto a ti esta noche. Clara lo miró, de verdad lo miró esa vez. Vincent llevaba un traje Brioni a medida que probablemente costaba más que su auto. Su reloj era un Patek Philippe, brillando sutilmente bajo la luz tenue. Vincent irradiaba riqueza, poder, y un aura inconfundible de peligro. No parecía un consultor financiero. Parecía un rey que había conquistado naciones. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. No me conoces. Soy un desastre. Estoy en la quiebra. Tengo sobrepeso y lloro en los bares. Vincent extendió sus dedos largos, tomando con suavidad el mentón de Clara y alzando su rostro para que ella se viera obligada a mirarlo a los ojos. Eres hermosa, afirmó Vincent, con una convicción absoluta en el tono que no dejaba lugar a discusión. Tus curvas son perfectas. Tu mente es claramente brillante si trabajas para Deloitte. Brandon Pierce no te dejó porque no fuera suficiente, Clara. Huyó porque es un cobarde y un ladrón. Y en cuanto a por qué quiero ayudarte, digamos que tengo una aversión personal hacia los hombres que explotan a la gente inocente. Antes de que Clara pudiera procesar la intensidad absoluta de aquel cumplido, una ola de puro agotamiento la golpeó. La adrenalina de la confrontación con el borracho, mezclada con el whisky y el peso emocional de la noche, finalmente la alcanzó. Clara se tambaleó en el taburete, la vista nublándose en los bordes. Vincent la sostuvo sin esfuerzo, sus brazos fuertes envolviendo la cintura gruesa de ella, soportando su peso con facilidad. Clara se sentía suave y cálida contra él, encajando perfectamente en su pecho. Leo, dijo Vincent con brusquedad, dejando al instante el tono suave que había usado con Clara, y volviendo al mando helado de un jefe de mafia. Su lugarteniente se materializó desde las sombras en menos de 3 segundos. Sí, jefe. Trae el auto a la salida del callejón privado. Ahora, ordenó Vincent. Vincent miró hacia abajo, a Clara, cuyos ojos se cerraban parpadeando, la mejilla apoyada en la solapa de su chaqueta. Te voy a sacar de aquí, Clara. Ya estás a salvo. En cuestión de minutos, ambos se deslizaban en el amplio asiento trasero de un Mercedes Maybach blindado y negro. Las luces de la ciudad de Chicago se desdibujaban tras los cristales polarizados, reflejándose en el pavimento mojado de la avenida Michigan. Clara estaba medio dormida, acurrucada con seguridad en el hueco del brazo de Vincent. Vincent la sostenía con un agarre feroz y posesivo, mientras su mente giraba en cálculos violentos. Vincent no podía llevarla de vuelta a su apartamento. Si Brandon estaba desesperado, y robarle a la mafia significaba que definitivamente lo estaba, Brandon podría intentar volver arrastrándose hasta Clara para usarla de nuevo, o para esconderse en su casa. Vincent no iba a permitir eso. ¿Hacia dónde, jefe?, preguntó el chofer, con la vista fija en el camino. Al Ritz-Carlton Residences, al penthouse privado, ordenó Vincent. Leo, sentado en el asiento del copiloto, giró la cabeza un poco, con los ojos abiertos de la sorpresa. Jefe, ¿el penthouse? ¿Está seguro? No la hemos investigado. Podría ser. Ella es exactamente quien dice ser, Leo, interrumpió Vincent, su voz cortando el aire del auto como una hoja de acero.
Quiero un equipo de seguridad en el piso del penthouse las 24 horas del día. Nadie entra ni sale sin mi permiso explícito. Y, Leo. Sí, jefe. Saca todos los archivos que tengamos sobre los socios de Brandon Pierce. Revisa su teléfono, sus movimientos, sus transacciones con tarjetas de crédito, todo. Tiene $150,000 de ella y 2 millones míos. Lo quiero encontrado mañana. Vincent miró hacia abajo, a la mujer dormida en sus brazos. Clara respiraba con suavidad. Sus labios llenos entreabiertos. Sus muslos gruesos descansando pesados contra la pierna de él. Durante años, Vincent había estado completamente consumido por el clan, por la violencia, las guerras territoriales y la búsqueda incansable de poder. Vincent había construido una fortaleza alrededor de su corazón, sin dejar entrar a nadie. Sin embargo, en cuestión de horas, esa auditora rota y curvilínea había burlado cada una de sus defensas sin siquiera intentarlo. Vincent iba a recuperar el dinero de Clara. Iba a reconstruir su confianza destrozada. Y luego le iba a mostrar exactamente qué les pasaba a monstruos como Brandon Pierce cuando pisaban el territorio de un depredador mucho más grande, mucho más oscuro. La red estaba enredada, pero Vincent sostenía cada uno de los hilos. La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales del piso al techo del penthouse en Gold Coast, pintando el amplio y lujoso apartamento con tonos dorados y cálidos. Clara se removió sobre la enorme cama tamaño king, quejándose mientras un dolor de cabeza sordo le palpitaba en las sienes. Las sábanas bajo ella eran más suaves que cualquier cosa que hubiera sentido antes, con un hilo tan fino que gritaba una riqueza imposible. Clara abrió los ojos parpadeando, su memoria reconstruyendo poco a poco los eventos fragmentados de la noche anterior. El bar clandestino. El hombre borracho. Vincent. La comprensión aplastante de que un multimillonario guapo y poderoso, esencialmente, la había sacado en brazos de un bar y la había traído hasta aquí. Clara se sentó, apretando el edredón de seda contra el pecho, el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba puesta una de las camisas de vestir de Vincent, enorme sobre ella, el algodón caro cubriendo cómodamente sus curvas pesadas, abotonada por completo. Vincent no la había tocado de forma inapropiada. Solo se había asegurado de que estuviera a salvo. Clara miró alrededor de la habitación, observando los muebles italianos minimalistas, las obras de arte abstractas que probablemente costaban más que toda su carrera universitaria, y la vista panorámica impresionante del lago Michigan. «Buenos días», resonó una voz profunda desde la puerta. Clara dio un salto, apretando el edredón contra sí. Vincent estaba apoyado contra el marco de la puerta, vistiendo pantalones oscuros a medida y una camisa blanca impecable con las mangas enrolladas, revelando antebrazos musculosos con un ligero vello oscuro. Vincent sostenía una bandeja de plata con una taza de café humeante y un vaso de agua con 2 aspirinas al lado. «No debería estar aquí», tartamudeó Clara, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Era terriblemente consciente de su cabello desordenado, su rostro sin maquillaje, y el volumen innegable de su cuerpo escondido bajo la camisa de él. «Ni siquiera te conozco. Dejé que un completo extraño me llevara a su apartamento. Soy una idiota». Vincent se acercó, dejando la bandeja sobre la mesita de noche. Sus movimientos eran extremadamente suaves, casi depredadores en su elegancia. «No eres una idiota, Clara. Estabas agotada, abrumada, y completamente vulnerable. Te ofrecí un refugio seguro, y lo aceptaste. Bebe el agua. Toma las pastillas». Clara obedeció sin pensarlo, tragando la aspirina y dando un largo sorbo de agua. La frescura ayudó a calmar sus pensamientos acelerados. «¿Dónde estamos?» «En mi casa. El Ritz-Carlton Residences», respondió Vincent, sentándose al borde del colchón. No parecía en absoluto incómodo por el tamaño de ella. De hecho, su mirada recorrió el cuerpo de Clara con una apreciación silenciosa y ardiente que le hizo encogerse los dedos de los pies. «Tu ropa ya está en la tintorería y colgada en el baño, pero ahora mismo necesitamos hablar de tu situación». Clara suspiró, mirando hacia su regazo. «Mi situación es que estoy en bancarrota. Tengo que irme, Vincent. Tengo que ir a rogarles a los socios de Deloitte que no me despidan porque mi historial crediticio está a punto de tocar fondo». «Hoy no vas a ir a trabajar», afirmó Vincent con calma. «Y tampoco vas a volver a tu apartamento». Clara frunció el ceño, un pico de irritación abriéndose paso a través de su ansiedad. «Disculpa. Tú no decides qué debo hacer. Me compraste una copa, no compraste mi vida». Vincent de hecho sonrió ante eso,
una sonrisa oscura y devastadora que transformó por completo su rostro. Me gusta tu fuego, pero escúchame, Clara. Brandon Pierce no solo te robó a ti. Le robó a gente muy peligrosa en esta ciudad. Gente que ahora mismo lo está buscando. Si descubren que tú confirmaste sus préstamos, podrían venir a buscarte a ti también. La sangre de Clara se congeló. ¿Gente peligrosa? ¿Qué quieres decir? ¿Como prestamistas ilegales? Algo así, mintió Vincent con suavidad, aunque la verdad era mucho más aterradora. Tengo una firma que rastrea activos perdidos. Llevo 3 semanas buscando a Brandon. Encontrarte a ti fue un golpe de suerte. Pero también te pone en la mira. Necesitas quedarte aquí, bajo mi protección, hasta que resuelva esto. Antes de que Clara pudiera procesar la magnitud de lo que Vincent decía, su celular, que estaba en la mesita de noche junto al café, vibró con fuerza. La pantalla se encendió mostrando un número oculto. Clara se congeló, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Los ojos de Vincent se entrecerraron. Tomó el teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla para contestar, y activó el altavoz antes de sostenerlo entre los dos. ¿Clara? Crepitó una voz aterrada y sin aliento por el altavoz. Clara jadeó, tapándose la boca con la mano. Era Brandon. Clara, cariño, por favor dime que estás ahí, suplicó Brandon, su voz cargada de puro terror. La cagué. La cagué muy mal. Necesito tu ayuda. La expresión de Vincent se volvió pura escarcha al instante. Sus ojos grises se oscurecieron en un abismo de violencia prometida. Vincent se llevó un dedo a los labios, indicándole a Clara que guardara silencio y escuchara. Sé que tomé el dinero, continuó Brandon frenéticamente, sin tener idea de que su peor pesadilla escuchaba al otro lado de la línea, pero tengo un plan para arreglarlo. Solo necesito que me hagas un último favor. Necesito que transfieras los 20.000 que quedan de tu fondo de jubilación a una cuenta en el extranjero. Si haces esto, te prometo que voy a volver y podemos escaparnos juntos. ¿Me van a matar, Clara? La familia Moretti me va a matar si no les pago mañana. El corazón de Clara se detuvo. La familia Moretti. Clara no sabía mucho sobre el bajo mundo criminal, pero incluso ella había escuchado rumores sobre el clan Moretti, la familia mafiosa más despiadada y sanguinaria de Chicago. Brandon no solo había tomado un mal préstamo empresarial. Le había robado a la mafia. Clara, por favor, sollozó Brandon. Nos vemos en la vieja bodega de Cicero a medianoche. Solo trae la confirmación de la transferencia. Eres la única que puede salvarme. Sé que todavía me amas. Vincent terminó la llamada con un golpe seco de su dedo, cortando las súplicas patéticas de Brandon. El silencio en la lujosa habitación fue absolutamente ensordecedor. Clara temblaba con violencia, lágrimas de puro horror derramándose por sus mejillas. Le robó a la mafia, susurró Clara, la voz apenas audible. Quiere que vaya a una bodega a verlo. A mí también me van a matar. Vincent dejó el teléfono con suavidad. Extendió sus manos grandes, tomando las mejillas suaves de Clara entre ellas, obligándola a mirarlo a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una certeza calmada y aterradora. Nadie te va a matar, Clara, dijo Vincent con suavidad, sus pulgares limpiando las lágrimas. Brandon cometió un error fatal al llamarte. Pensó que podía usar tu corazón noble una última vez. ¿Qué vamos a hacer? Lloró Clara, apoyándose en el contacto de Vincent a pesar de su pánico. Vincent se puso de pie, ajustándose los puños con precisión helada. Tú te vas a quedar exactamente donde estás, y vas a desayunar. Yo voy a manejar hasta la bodega de Cicero. Vincent la miró desde arriba, la máscara del empresario benevolente rompiéndose por completo para revelar al despiadado jefe de la mafia debajo. Te dije que iba a resolver tu deuda, Clara. Y la familia Moretti siempre cobra. La medianoche cubría el abandonado distrito de bodegas de Cicero con una oscuridad pesada y opresiva, rota solo por el resplandor ámbar intermitente de las farolas parpadeantes. El viento cortante de Chicago aullaba desde el lago, sacudiendo el metal corrugado suelto de las estructuras en ruinas. Dentro de la bodega más grande, el polvo bailaba bajo la pálida luz de luna que se filtraba por los tragaluces rotos. Brandon Pierce caminaba de un lado a otro frenéticamente en el centro del piso de concreto vacío, su costoso abrigo de diseñador incapaz de detener el temblor violento que sacudía su cuerpo delgado. Brandon revisaba una y otra vez la pantalla agrietada de su teléfono, desesperado por un mensaje de Clara. Brandon la había manipulado perfectamente durante meses,
aprovechando las inseguridades de ella y su desesperada necesidad de validación para vaciarle las cuentas. Brandon estaba completamente seguro de que Clara aparecería esa noche, ciegamente leal y lo bastante ingenua como para vaciar su fondo de retiro solo para salvarle el pellejo a él. De pronto, unos faros barrieron el concreto agrietado afuera, iluminando las puertas oxidadas del muelle de carga. Brandon dejó de caminar, una sonrisa arrogante y aliviada reemplazando momentáneamente el terror puro de su rostro. Brandon se alisó rápido el cabello, ensayando la expresión suplicante y patética que sabía que siempre funcionaba con Clara. Esperaba ver el Honda Civic abollado de Clara entrar en el estacionamiento. En cambio, el zumbido pesado de un motor V12 vibró a través del piso. Las puertas corredizas gimieron en protesta mientras eran alzadas por manos invisibles, revelando la silueta imponente y blindada de un Mercedes Maybach negro. La sonrisa arrogante de Brandon desapareció al instante, reemplazada por un nudo frío de pavor asentándose pesado en su estómago. La puerta trasera del Maybach se abrió con un clic, y una figura alta y de hombros anchos salió al aire húmedo de la noche. No era Clara. Era un hombre vestido con un abrigo gris a medida, su presencia irradiando una autoridad absolutamente sofocante. A su lado, 4 hombres enormes con trajes oscuros, las manos descansando de forma ominosa dentro de sus chaquetas. Brandon dio un paso atrás tembloroso, el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro atrapado. ¿Dónde está Clara? Tartamudeó Brandon, su voz quebrándose mientras intentaba mantener una fachada de valentía. Le dije que viniera sola. ¿Quién demonios eres tú? Vincent Moretti caminó despacio hacia el interior de la bodega, sus pasos resonando como el mazo de un juez contra el concreto. Vincent se detuvo a 3 metros de Brandon, sus ojos grises recorriendo al estafador tembloroso con un profundo desprecio. Clara está durmiendo en una cama de seda con vista al lago Michigan, completamente a salvo de parásitos como tú, dijo Vincent, su voz un ronroneo letal y bajo que se proyectaba sin esfuerzo por el espacio inmenso. No va a venir esta noche, Brandon. Ni nunca más. Brandon tragó saliva con dificultad, sus ojos moviéndose frenéticamente hacia las salidas, solo para encontrar a Leo y otros 3 hombres bloqueando cada ruta de escape posible. No sé qué te dijo, hombre, pero esto es un malentendido. Solo necesito hablar con ella. Tenemos un acuerdo financiero. Oh, estoy completamente al tanto de tus acuerdos financieros, respondió Vincent con suavidad, sacando un par de guantes de cuero negro de su bolsillo y poniéndoselos despacio. Sé todo sobre los documentos falsificados de Chase Bank. Sé sobre las tarjetas de crédito al límite. Sé que dejaste a una mujer dulce y vulnerable con $150,000 de tu deuda mientras huías a jugar con dinero que no te pertenecía. Ella firmó esos papeles por su propia voluntad. Gritó Brandon, el pánico elevando su tono. Es una auditora gorda y desesperada que estaba encantada de que un tipo como yo le prestara atención. Sabía lo que hacía. Mira, solo déjame verla y conseguiré el dinero para pagarte. Brandon se detuvo, finalmente mirando de cerca al hombre frente a él. Los ojos grises helados, la mandíbula aristocrática, la quietud aterradora. Los rumores del bajo mundo de Chicago golpearon de pronto la mente de Brandon. Tú, dijo Brandon ahogándose, toda la sangre desapareciendo de su rostro. Eres Vincent. Vincent Moretti. Y tú le debes $2 millones a mi familia, confirmó Vincent con suavidad, dando otro paso adelante. El aire en la bodega pareció congelarse. Le robaste a mi clan, Brandon. Y luego, en una demostración de estupidez verdaderamente espectacular, le robaste a una mujer que he decidido que está bajo mi protección. La hiciste llorar. La hiciste sentir sin valor. Tomo como una ofensa muy personal ambas cosas. Por favor, suplicó Brandon, dejándose caer de rodillas sobre el concreto sucio. Lágrimas de terror genuino y patético corrían por su rostro. Por favor, señor Moretti. Tengo el dinero. Lo escondí en una cuenta en las Islas Caimán. Puedo transferírselo todo ahora mismo. Solo déjeme vivir. Le daré todo. Lo juro por Dios. Vincent miró al hombre suplicante, su expresión completamente carente de misericordia. Chasqueó los dedos. Leo se adelantó cargando una elegante laptop plateada, que empujó con fuerza hacia las manos temblorosas de Brandon. Inicia sesión, ordenó Vincent. Primero vas a transferir exactamente $150,000 directamente a Chase Bank, pagando el préstamo a nombre de Clara. Después vas a transferir el saldo restante de los $2 millones de vuelta a la cuenta de mi clan.
Los dedos de Brandon temblaban con violencia mientras abría la laptop, escribiendo apresurado sus credenciales. Brandon navegó desesperadamente por los portales bancarios, transfiriendo los fondos robados tal como Vincent había ordenado. Ya está. Ya está, ¿ve? Sollozó Brandon, girando la pantalla hacia Vincent. La deuda está saldada. Clara está libre. Tiene su dinero de vuelta. Estamos a mano, ¿verdad? Por favor, dígame que estamos a mano. Vincent miró la pantalla, confirmando las transferencias. Asintió despacio hacia Leo, quien cerró la laptop con firmeza y dio un paso atrás. La deuda de Clara está saldada, coincidió Vincent, su voz bajando a un susurro aterrador. Pero verás, Brandon, el dinero era solo una pequeña parte del problema. El verdadero problema es la falta de respeto. Humillaste a una mujer que valoro. Insultaste su cuerpo, su mente y su confianza. Lo siento. Le pediré perdón. Le diré que es hermosa. Le diré lo que sea, chilló Brandon, arrastrándose hacia atrás mientras los hombres de Vincent comenzaban a cerrar el círculo a su alrededor. Ella no necesita tus disculpas, porque ya sabe que es hermosa, dijo Vincent con frialdad, dándole la espalda a la criatura patética que sollozaba en el suelo. Vincent comenzó a caminar de vuelta hacia el Maybach que esperaba con el motor encendido. Ella no necesita escuchar otra palabra tuya, nunca más. Espere, ¿a dónde va? Dijo que estábamos a mano, gritó Brandon, tratando de levantarse antes de que Leo le clavara una bota pesada de punta de acero firmemente en el pecho, aplastándolo contra el suelo. Vincent se detuvo en la puerta de su auto, mirando por encima del hombro. La luz de la luna capturó el perfil letal y sin piedad de su rostro. Dije que la deuda de Clara estaba saldada. Nunca dije que tú estuvieras perdonado. Leo, llévenlo a los muelles. Asegúrate de que entienda el precio exacto de robarle a la familia Moretti. Mientras la pesada puerta de la bodega se cerraba de golpe tras el Maybach, cortando los gritos desesperados de Brandon, Vincent se aflojó la corbata. El peaje había sido cobrado. Ahora tenía que volver al Penthouse y enfrentar a la única mujer con el poder de hacer que el rey del bajo mundo de Chicago perdiera por completo la cabeza. El sueño evitaba por completo a Clara. Ella caminaba de un lado a otro por el amplio Penthouse iluminado por la luna, sus pies descalzos hundiéndose en las alfombras persas de felpa. El silencio del lujoso apartamento era enloquecedor, dejándola sola con sus pensamientos acelerados. Vincent llevaba 2 horas fuera. 2 horas desde la llamada frenética de Brandon. 2 horas desde que ese misterioso e imposiblemente guapo multimillonario había prometido arreglarlo todo. Incapaz de soportar la incertidumbre más tiempo, Clara había tomado su teléfono de la mesita de noche. Sentada al borde del sofá de terciopelo, los muslos gruesos apretados con fuerza, Clara abrió un navegador y escribió un solo nombre en la barra de búsqueda: Familia Moretti Chicago. Los resultados cargaron al instante. Y a Clara se le cortó por completo la respiración en la garganta. Filas y filas de artículos periodísticos, comunicados del FBI y piezas de periodismo de investigación inundaron su pantalla. El clan Moretti, la intocable familia criminal de Chicago. Vincent Moretti, el despiadado heredero de un imperio del bajo mundo. Clara hizo clic en la pestaña de imágenes, las manos temblando con violencia. Ahí estaba él. Fotografías de Vincent saliendo de tribunales federales, completamente imperturbable, fotos de él asistiendo a galas de alta sociedad, flanqueado por hombres de aspecto peligroso, y diagramas que mapeaban su presunto control sobre las redes de juego ilegal y contrabando de la ciudad. El hombre que había secado con suavidad sus lágrimas, que le había comprado un whisky costoso, que había cargado su cuerpo dormido y con sobrepeso hasta su Penthouse, era un jefe de la mafia, el hombre más temido del Medio Oeste. Clara dejó caer el teléfono sobre la mesa de vidrio como si le hubiera quemado. El pánico, espeso y sofocante, se elevó en su pecho. Estaba encerrada en el Penthouse de un mafioso. Brandon no solo le había robado a prestamistas peligrosos, le había robado a un hombre que comandaba un ejército literal de asesinos. Y ahora ella estaba sentada en la sala de ese hombre, usando su camisa. El zumbido silencioso del elevador privado abriéndose rompió el silencio. Clara se puso de pie de un salto, retrocediendo detrás del sofá, el corazón latiéndole en un ritmo frenético contra las costillas. Vincent entró al salón poco iluminado, quitándose el pesado abrigo gris. Se veía impecablemente compuesto, ni un solo cabello fuera de lugar, pero había una energía oscura y peligrosa rondándolo, un fuerte olor a viento frío, y algo metálico. Vincent se detuvo,
sus ojos afilados encontrando de inmediato a Clara agazapada detrás del mueble. No pasó por alto la pantalla iluminada del teléfono de Clara, sobre la mesa de vidrio. «Estás despierta», notó Vincent con suavidad, su voz sin el filo letal que había usado en la bodega. Vincent se desabotonó despacio los puños, enrollándolos para revelar sus antebrazos musculosos. «¿Eres Vincent Moretti?», soltó Clara de golpe, la voz temblando con violencia. Clara apretó la camisa enorme alrededor de su cintura gruesa, sintiéndose de repente terriblemente expuesta. «¿Eres el jefe de la mafia, del cartel, del clan, como sea que le digan?». Vincent no lo negó. No se inmutó. Simplemente caminó hacia el amplio bar, se sirvió un vaso de whisky solo, y se giró para mirarla. «Lo soy. Y a juzgar por el terror absoluto en tu rostro, supongo que pasaste la última hora leyendo la basura sensacionalista que publica el Chicago Tribune sobre mí». «¿Es basura?», desafió Clara, lágrimas de miedo asomándose en sus ojos. «Brandon te llamó. Estaba aterrado. Dijo que tu familia lo iba a matar. ¿Le hiciste daño?». Vincent tomó un sorbo lento de su bebida, sus ojos grises fijos en los de ella con una intensidad hipnótica. «Brandon Pierce ya no es un problema. Transfirió oficialmente los $150.000 completos directamente a Chase Bank. El préstamo a tu nombre está completamente pagado, Clara. Estás libre de tu deuda. Nunca más lo verás ni sabrás de él». Clara jadeó, las manos volando a cubrirse la boca. El peso aplastante y sofocante que había estado destruyendo su vida durante meses de repente, milagrosamente, desapareció. Pero el alivio quedó eclipsado al instante por la comprensión helada de cómo se había logrado. «¿Qué le hiciste, Vincent? Lo mataste, ¿verdad?». «Aseguré tu libertad financiera», corrigió Vincent, dejando su vaso con suavidad y cruzando despacio la habitación hacia ella. Clara retrocedió instintivamente un paso, pero su espalda chocó contra el ventanal de piso a techo. Estaba atrapada. «Lo que les pasa a los hombres que le roban a mi familia no es asunto tuyo. Tu asunto es que estás a salvo, que tu crédito está restaurado, y que el hombre que te rompió el corazón ha pagado por sus pecados». Vincent se detuvo a apenas centímetros de ella, su figura imponente eclipsando por completo la vista de Clara. El calor que irradiaba de él era embriagador, una atracción magnética y peligrosa que desordenaba por completo los sentidos de Clara. Clara debería sentir terror. Debería estar gritando pidiendo a la policía, pero al mirar los ojos de Vincent, no vio a un asesino a sangre fría. Vio a un protector feroz e inquebrantable. «¿Por qué?», susurró Clara, la voz quebrándose. Las lágrimas corrían por sus mejillas sonrojadas. «¿Por qué harías todo esto por mí? No soy nadie. Soy solo una contadora gorda y rota que fue lo bastante tonta como para caer en un engaño. Podrías tener a cualquier supermodelo de esta ciudad. ¿Por qué te importa lo que me pase?». La mandíbula de Vincent se tensó. Vincent extendió sus manos grandes y cálidas, tomando con suavidad las caderas gruesas de Clara, completamente indiferente a su tamaño. De hecho, sus dedos presionaron con posesión las curvas suaves de ella, sosteniéndola con firmeza en su lugar. «Deja de insultarte», ordenó Vincent, su voz un gruñido bajo y áspero que envió escalofríos directamente al centro de Clara. «Deja de repetir las palabras de un hombre muerto. ¿Crees que quiero a una socialité hambrienta y vacía? Te miro, Clara, y veo a una mujer de mente brillante, un cuerpo hermoso y exuberante, y un corazón tan lleno de lealtad que te cegó». Clara sollozó, negando con la cabeza, tratando de negar la validación embriagadora que él derramaba sobre su autoestima golpeada. «Ni siquiera me conoces». «Conozco lo suficiente», contradijo Vincent con fiereza, inclinándose hasta que su frente descansó contra la de ella. «Sé que cuando entraste a ese bar, completamente destrozada, eclipsaste a todas las demás personas en la sala. Sé que he pasado toda mi vida construyendo un imperio de violencia, y que lo único que quiero usar para eso ahora mismo es construir una fortaleza alrededor de ti». Vincent deslizó despacio su pulgar por el labio inferior de Clara, la mirada cayendo hacia su boca. «No eres una rehén aquí, Clara. La puerta está abierta. Tu deuda está saldada. Puedes irte ahora mismo y volver a tu vida tranquila y segura. No te voy a detener». Vincent hizo una pausa, su aliento rozando los labios de ella, la voz cayendo en un susurro desesperado. «Pero soy un hombre muy egoísta. Y te estoy pidiendo que te quedes». Clara se quedó congelada contra el vidrio frío del ventanal, las luces bulliciosas del horizonte de Chicago difuminándose por completo detrás de ella.
La súplica de Vincent quedó suspendida pesadamente en el silencio del penthouse. Vincent era un monstruo para el mundo exterior, un hombre que negociaba con violencia y sangre. Y sin embargo, ahí estaba, quitándose cada gramo de su armadura, solo para pedirle que se quedara. Clara miró las manos grandes de Vincent, descansando firmes y reverentes sobre sus caderas gruesas. Por primera vez en sus 28 años de vida, un hombre no le pedía que se encogiera, que hiciera dieta, que cambiara. Le suplicaba que permaneciera exactamente como era. «Eres un hombre peligroso», susurró Clara, la respiración entrecortándose mientras los pulgares de Vincent comenzaban a acariciar despacio las curvas suaves de su cintura. «Solo para los que intentan hacerte daño», murmuró Vincent, sus ojos grises ardiendo con una devoción intensa e inquebrantable. «Para ti, Clara, soy lo que sea que necesites que sea. Un escudo. Un arma. Un compañero». La última palabra hizo añicos los últimos restos de vacilación de Clara. Clara alzó la mano, sus dedos gruesos enredándose en el cuello de la impecable camisa blanca de Vincent. Lo atrajo hacia abajo, cerrando la pequeña distancia entre ellos, y presionó sus labios contra los de él. El beso fue explosivo, una colisión desesperada de dos mundos completamente distintos. Vincent gimió, un sonido gutural y profundo de pura victoria, mientras sus brazos envolvían por completo la figura exuberante de Clara, alzándola un poco del suelo. Vincent la besó con la misma precisión despiadada que usaba para gobernar el bajo mundo, posesiva, abrumadora y totalmente consumidora. Clara no se apartó. Se derritió en el calor de él, dejando finalmente morir a la auditora rota e insegura, y permitiendo que la mujer que Vincent veía en ella diera su primer respiro. 6 meses después, el gran salón de baile del Hotel Drake era un mar deslumbrante de arañas brillantes, champán fluyendo sin parar, y la élite absoluta de la alta sociedad de Chicago. La gala de caridad de invierno era el evento más exclusivo de la temporada, un lugar donde multimillonarios, políticos y socialites se reunían a exhibir su riqueza. Clara estaba de pie cerca de una imponente escultura de hielo, dominando por completo la conversación a su alrededor. Ya no era la mujer llorosa y desesperada que ahogaba sus penas en whisky barato en un bar de mala muerte. Llevaba puesto un vestido esmeralda a medida de Oscar de la Renta que abrazaba cada una de sus curvas con un glamour sin disculpas. Un collar de diamantes Bulgari descansaba sobre su clavícula, un testimonio silencioso y deslumbrante del hombre que estaba a pocos metros, observándola con un orgullo depredador. ¿Clara? Clara Jenkins, ¿eres tú? Clara se giró con gracia, la mano manicurada apoyada con suavidad en la cadera. Frente a ella estaba Richard Lawson, socio senior en Deloitte, y su antiguo jefe. Richard era famoso por su crueldad, había pasado años dejando a Clara fuera de los ascensos, haciendo con frecuencia comentarios sutiles y degradantes sobre su peso y su falta de imagen corporativa. ¿Qué? Los ojos de Richard se abrieron desmesuradamente al ver la apariencia impresionante de Clara, el aura innegable de poder que irradiaba, y la riqueza abrumadora que colgaba de su cuello. «Casi no te reconocí», tartamudeó Richard, su arrogancia habitual tambaleándose. «Dejaste la firma tan de repente. Escuchamos rumores de que tenías una crisis financiera. Y sin embargo, aquí estás, en una cena de $10.000 el plato». Richard sonrió con desprecio, incapaz de contenerse. «¿A quién tuviste que llamar para conseguir una invitación, Clara? ¿O finalmente encontraste a un patrocinador dispuesto a pasar por alto tus proporciones?» Antes de que Clara pudiera siquiera formular una respuesta, la temperatura en el salón pareció desplomarse. El murmullo bajo de conversación cercana cesó de golpe mientras la multitud se abría, instintivamente cediendo el paso al depredador que entraba en su órbita. Vincent Moretti deslizó su brazo posesivamente alrededor de la cintura gruesa de Clara, atrayéndola con suavidad contra su smoking a medida. ¿Hay algún problema aquí, amore?, preguntó Vincent, su voz un ronroneo suave y letal. Richard Lawson se congeló, el color desapareciendo con violencia de su rostro al reconocer al hombre que sostenía a Clara. El jefe Moretti era una leyenda urbana que aterrorizaba incluso a los ejecutivos corporativos más corruptos. «No hay problema, Vincent», respondió Clara, su voz firme y goteando con una nueva confianza helada. Miró a Richard directamente a los ojos, sin ningún rastro de miedo. Richard ya se iba. «¿Verdad, Richard?» «Yo, señor Moretti», tartamudeó Richard, el sudor perlándole por completo la frente. «No quise faltarle al respeto. Solo estaba saludando a una antigua empleada. Clara ya no trabaja para ti,
afirmó Vincent con frialdad, sus ojos grises clavados en el socio tembloroso. De hecho, ella recientemente adquirió la participación mayoritaria en la firma de bienes raíces comerciales que es dueña de la sede corporativa de tu empresa. Si alguna vez escucho que le hablaste a mi prometida con algo menos que absoluta reverencia, haré que desalojen a tu firma a la calle antes del amanecer. Y después haré que las cosas se pongan verdaderamente desagradables para ti. Richard no dijo una palabra más. Prácticamente retrocedió a tropezones, huyendo del salón de baile tan rápido como sus piernas se lo permitían. Clara miró hacia Vincent, una sonrisa radiante y triunfante extendiéndose por su rostro. Vincent no había peleado la batalla por ella. Simplemente se había parado a su lado, recordándole al mundo el poder que ella ahora tenía. Clara alzó la mano con suavidad, trazando la línea afilada de la mandíbula de Vincent. ¿De verdad compraste mi antiguo edificio de oficinas?, susurró Clara, sus ojos brillando de diversión. Compré toda la manzana, corrigió Vincent con suavidad, inclinándose para dejar un beso suave sobre los labios llenos de ella. Te lo dije, Clara. Soy un hombre que resuelve problemas, y mi problema favorito de resolver es cualquiera que crea que eres algo menos que una reina. Clara apoyó la cabeza contra el pecho de Vincent, el ritmo pesado y reconfortante de su corazón dándole estabilidad. Clara había perdido sus ahorros, su carrera, y su inocencia ingenua ante un estafador. Pero entre las cenizas de su ruina absoluta, había encontrado un santuario oscuro y peligroso. Clara era la mayor debilidad de un jefe de la mafia, su obsesión definitiva, y nunca se había sentido más hermosa. El desamor y la traición empujaron a Clara al borde absoluto, pero a veces nuestros momentos más oscuros nos llevan al lugar exacto donde siempre estuvimos destinados a estar. Clara pensaba que su tamaño y su naturaleza confiada eran sus mayores defectos. Sin embargo, esas eran exactamente las razones por las que un rey despiadado del bajo mundo la consideró digna de su imperio. El verdadero amor a menudo se esconde en las sombras más peligrosas e inesperadas, esperando construir una fortaleza a tu alrededor. Si te gustó la emocionante y retorcida historia de amor mafioso entre Clara y Vincent, deja tu like, comparte esta historia dramática con tus amigos, y no olvides suscribirte al canal para más historias de audio románticas e intensas.